Alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme. Padre Celestial, les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Corintios, donde vamos a estudiar el día de hoy. Que nuestro Dios les bendiga grandemente, hermanos. Primera carta a los Corintios, la epístola que escribe Pablo a nuestros hermanos en la ciudad de Corinto. Continuamos en el capítulo 3. Vamos, hermanos, a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado viendo hasta este momento de la epístola a los Corintios, hermanos. Vamos a darle lectura de donde vamos a estudiar en este día. Vamos a darle lectura, hermanos, al versículo 12 en adelante. Capítulo 3, versículo 12 en adelante. Dice la Escritura: y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Como una manera de recapitular, hermanos, lo que vimos la semana pasada de una manera rápida. Vimos y concluimos con el versículo 11 la semana pasada, hermanos, que hablábamos respecto a nadie puede poner otro fundamento. Y con esto concluimos, ¿verdad? La semana anterior. Hablar del fundamento, hermanos, totalmente dijimos que estábamos haciendo una comparación o una aclaración de otros fundamentos, hermanos, que ha puesto en especial la iglesia romana. ¿Por qué? Porque ciertamente, hermanos, se ha dicho que el sucesor de Cristo fue el apóstol Pedro, ¿verdad? Y echábamos mano en lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18, ¿verdad? Donde Cristo le dijo realmente a Pedro lo que era. Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro, ¿verdad? Le dijo Cristo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nadie puede poner otro fundamento, hermanos. La gente dice que el otro fundamento puede o es el apóstol Pedro. Y dijimos, como una manera de recapitular para que usted recuerde, Pedro, del término griego, hermanos, Petros, que significa simplemente, hermanos, una piedra pequeña, ¿verdad? Y el Cristo dijo: sobre esta roca, en el término griego, hermanos, Petra, ¿verdad? Que realmente es una roca gigante, hermanos. ¿Dónde podemos? Y decíamos la semana pasada que esto lo podemos interpretar o lo podemos meditar y ver, hermanos, en la ciudad que es conocida como Petra. Una ciudad asentada, hermanos, o totalmente puesta en una roca, hermanos. Fue tallada en una roca esta ciudad. Usted consúltelo por ahí en internet, hermanos. Vea la ciudad de Petra, existente hasta el día de hoy, que está, hermanos, en una roca grandísima. Una roca. Y esa roca, según Daniel 2:44, hablando de Mateo 16, 18, es Cristo. Nadie, hermanos, tiene la autoridad. Nadie tiene el poder
de cambiar, hermanos, dicho fundamento que es Cristo. Gloria a Dios. Bien, después de haber dicho lo siguiente, hermanos, la semana anterior fue lo que dijimos. Ahora vamos a notar uno de los versículos. Digo uno, hermanos, porque hay muchos más que han sido muy mal interpretados aún dentro, hermanos, de la misma iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el versículo 12, que es el que vamos a iniciar a estudiar, hermanos, en esta hora. Dice la Escritura: y si sobre este fundamento, fíjese, hermanos, y si sobre este fundamento, acuérdense que este fundamento, ¿verdad? ¿Quién es? Es Cristo. Totalmente, hermanos, Él es la roca principal de la construcción. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare. Ahora sí, esto es lo que estamos haciendo, es una exégesis, hermanos, partir el versículo en pedacitos para analizarlo, para entenderlo. Sobre este fundamento, dice, ¿alguno qué? Bueno. Edificar. Alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Madera, heno, hojarasca. Y muchos han dicho, hermanos, que la interpretación que le dan al versículo este es la idolatría. Y no es cierto, eso no tiene nada que ver con la idolatría, hermanos. Fíjese, dice la Escritura: sobre este fundamento alguno edificare. Fíjese bien, estamos hablando del fundamento que es Cristo. Edificare es la construcción, hermanos. Esto es la iglesia local, hermanos. La iglesia local. La asamblea, hermanos. Si alguno edificare. Y luego Pablo habla de 6 elementos. Dice: oro, plata, piedras preciosas y piedras. Piedras preciosas. Y nos quedamos ahí y decimos: bueno, ¿qué quiere dar a entender Pablo? ¿Qué quiere dar a entender el apóstol Pablo cuando dice: si alguno, fíjese, la manera, hermanos, en la que está hablando de la iglesia local, pero en, hermanos, su obra personal, no congregacional. ¿Alguno está en plural o en singular? Está en singular, hermanos, una sola persona. O sea que en este momento vamos a hablar, hermanos, de la obra que cada uno de nosotros tenemos que hacer en lo personal, hermanos, en lo personal, en lo particular. No en la obra, no en la misión, no en el trabajo congregacional, en la obra personal. Este fundamento es Cristo, hermanos. Y si alguno edificare, lo hemos dicho, hermanos, la construcción de nuestra vida dentro de la iglesia local, edificare oro, plata y piedras, pero también habla de otros elementos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, hermanos? Madera. Heno y hojarasca. ¿Heno es con H? ¿Sí, verdad? Sí. Heno y hojarasca. Y continuamos tallándonos la cabeza, hermanos, diciendo: bueno, ¿y esto qué quiere dar a entender Pablo? ¿Qué quiso dar a entender el apóstol Pablo cuando dice que si alguno de entre nosotros edifica, ¿verdad?, su vida espiritual, construye su vida? Estamos hablando de construcción, hermano. Estamos hablando, hermanos, que en este momento estamos completamente edificando nuestras vidas en el fundamento que no hay otro más que Cristo, hermanos. Bueno, después de habernos dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la de arquitectos, dijo el otro. Ándele, hermano. Bueno, yo no sé dibujar, hermanos. Yo voy a dibujar como los niños, ¿verdad? Háganle cuenta que esto es una columna. No me voy a criticar mis dibujitos, porque yo no fui al kinder, hermano. ¿Verdad? Ándele. Estas son las columnas de allá del Mezquital, hermanos, de allá con nuestro hermano Julio Mesa, ¿verdad?
Y entonces aquí están las columnotas, hermanos, grandísimas. ¿A qué le suena esto? Columnas. ¿A qué le suena el oro, la plata, las piedras? ¿A qué le suena, hermanos? Esta es una construcción muy bonita, hermanos, que yo acabo de hacer. Mire, qué bonito dibujo. Y luego acá tenemos una casita, ¿verdad? No se burlen de mi casita. Ahí está la puerta bien derechita, ¿verdad? Construida con madera, con heno y hojarasca. Esta casa, hermanos, es construida con oro, plata y piedras preciosas. Y esta otra es construida con madera, heno y hojarasca. Pero déjeme preguntarle antes de continuar, ¿qué son las hojarascas, hermanos? ¿Qué es el heno? ¿Qué son la madera? Todos sabemos qué es. La hojarasca es hierba, ¿no? Hierba. No sé, pan, harina, ¿no? Café. Son las galletas. ¿Qué es el heno, hermanos? Heno. Se la en el árbol, ¿no? El heno es lo que le conocen, bueno, hay lugares donde le dicen el paisle. El heno, bueno, en sí, el heno, hermanos, más acertado, el heno es la paja. Allá en Yucatán, hermanos, yo vi casas hechas de paja, totalmente de carrizo, las paredes de carrizo y cubiertas con paja, y el techo con hojarasca. ¿Qué es la hojarasca, hermanos? De penca, hermano, de penca de maguey también. Bueno, con penca de maguey seca también. La hojarasca, hermanos, es la hoja seca. Hoja seca que se desprende sola de los árboles, la juntan, la tejen y la ponen, hermanos, como techo. Eso es la hojarasca. Entonces, tenemos madera, tenemos paja y tenemos hojas para hacer una casa. Porque somos arquitectos, ¿verdad? Pero también tenemos oro, plata y piedras preciosas. Hablando de piedras preciosas, hermanos, nos viene a la mente el diamante, el rubí, las gemas, el zafiro. Esas son las piedras preciosas. En esta noche yo quiero preguntarles, hermanos, a todos los que estamos aquí, también a nuestros hermanos en las redes sociales, ¿en cuál casa le gustaría habitar a usted? ¿En una casa construida de oro, plata y piedras preciosas? ¿O en una casa, hermanos, construida de madera, con paja y hojas? ¿En cuál, hermanos? Yo de la casa de madera y hojas. Seguro, hermano, Sí. nada. ¿Seguros? La de oro, plata y piedra. ¿Qué nos viene a nuestra mente, hermanos, cuando hablamos de palacio? Cuando hablamos de oro, plata y piedras preciosas. ¿No le viene a su mente el templo que construyó Salomón? Hermanos, ciertamente Salomón, eso lo podemos mirar, ¿verdad? En el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel. Podemos notar, hermanos, cuando de antemano a David, Natanael le dijo, ¿verdad?, a David que él no sería el encargado de la construcción del templo. Dios estaba pidiendo, hermanos, que se construyera un lugar más hermoso, más preciado, ¿verdad? Porque ciertamente la casa de David era un palacio hermoso, hermanos, pero la casa de Dios era simplemente, hermanos, ¿qué? Una tienda, un tabernáculo. Y, hermanos, de antemano Natanael le dijo a David, tú no vas a ser el que vas a construir, será tu descendencia. Bueno, esa es una profecía, hermanos, para hablar acerca de la construcción de donde va a vivir el Espíritu de Dios, de la iglesia, hermanos, porque de ahí vendría la descendencia del Cristo. Amén. Bien, entonces, de una forma primaria, vino Salomón, hermanos, y levantó, hermanos, ¿el qué? El templo. No escatimó, hermanos, ¿qué? Economía. No importa lo que costara. Las columnas estaban revestidas de ¿qué, hermanos? De oro puro, de oro macizo, hermanos. El rey Salomón
no escatimó en lo absoluto, hermanos, gastar lo que se gastara porque era para su Dios. ¿No era así, hermanos? Claro. No importa lo que gastemos, decía Salomón. Echó la casa por la ventana, diríamos hoy. Sí. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto, hermanos? Dice Pablo que ciertamente algunos estamos construyendo nuestra vida bajo estos tres elementos o bajo aquellos. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué significa esto? Fíjese bien lo que vamos a explicar en esta hora. Estos son cristianos, dos tipos de cristianos, hermano. Este es un cristiano consagrado. Yo no sé de dónde sacaron algunos hermanos que este versículo habla de la idolatría, hermanos. Yo no sé, pero no habla de la idolatría. Este es un cristiano consagrado, hermanos. Ahorita lo voy a explicar por qué. Y acá está un cristiano de antemano. Fíjese, un cristiano inmaduro. ¿Por qué? Porque la persona, hermanos, que está construyendo su vida con lo más preciado, con el oro, con la plata, con las piedras preciosas, no escatima, hermanos, totalmente el tiempo que le va a dar a Dios. No le importa. Y miren lo que le voy a decir. Muchos cristianos el domingo nomás están esperando que se den las 12, hermanos. Por eso aquí no hemos puesto reloj, pero como quiera traen reloj, ¿verdad? Pero están esperando a que se den las 12. ¿Para qué? ¿Para qué? Para irse. Y gloria a Dios que no hay reunión en la tarde. Este cristiano, hermanos, que está construyendo no escatima tiempo. No escatima tiempo, hermanos. No desperdicia su tiempo en estar en las redes sociales todo el día. No desperdicia su tiempo, hermanos, en andar por ahí, hermanos, haciendo cosas inadecuadas. Se sienta en su casa, hermanos, en su cómoda, se sienta por ahí, hermanos, en su sofá, se sienta por ahí, hermanos, en su comedor, y lo que hace, hermanos, es estudiar las Sagradas Escrituras. Este cristiano consagrado, hermanos, no escatima la economía. No importa lo que se gaste. Hermano, no hay Biblias. ¿Cuántas vamos a comprar? 20. Mejor dile a los hermanos americanos que nos las regalen. Este cristiano, hermano, no le importa lo que se gaste en la obra de Dios. No le interesa lo que se gaste en la obra de Dios, hermanos. No escatima, al igual que el rey Salomón, lo que se gasta, hermanos. ¿Por qué? Porque para él, para este cristiano, hermanos, consagrado, para él, hermanos, Cristo, para él Dios lo es todo, hermanos. Y para ellos es todo. Pero ¿qué pasa con el otro tipo de cristiano que es hipócrita y inmaduro, hermanos? Quienes han construido, hermanos, con madera, con heno y hojarasca, materiales, hermanos, productos para construcción. Diríamos, casas de Infiernavit, hermano, casas de Infonavit. Ándale. Mire qué bonitas se ven las casas, hermanos. Y cuando usted compra, como los nuevos fraccionamientos, qué bonitos se ven. Sí, pero después de un tiempo se van a ver los defectos, hermanos, que tiene la construcción. Imagínese, hermano, construir una casa. ¿Usted cómo construiría una casa, hermanos? ¿De aquella manera o de esta manera? Esta te va a costar, y mucho. Y aquella, madera la consigues donde quiera. Paja, hermanos, hay en todas partes. Hojas secas en todas partes hay. ¿Qué quiere decir? Ese cristiano, hermanos, construye su vida en Cristo al ahí se va. Con cosas que no le van a costar. Él no le importa el tiempo, hermanos, porque él no tiene tiempo para Dios. No hay tiempo. Él tiene que trabajar y trabajar y más trabajar, porque su hogar lo quiere ¿qué? Construir de una manera adecuada. Hay que tener clima porque ya vienen los calores. No hay tiempo para estudiar las Escrituras. No lo hay. Este cristiano, hermanos, es llamado hipócrita. ¿Por qué? Porque es de doble cara. Aquí está el domingo, pero antes de las 12 se está levantando. ¿Para qué? Para irse, hermanos. No le gusta estar con sus hermanos. Este cristiano hipócrita inmaduro, hermanos, ¿qué hace? No se reúne entre semana. ¿Para qué, hermano? Eso se le llama, ¿cómo le dicen algunos?
Fanatismo. Pero mire, tenga cuidado, porque el día de mañana se va a venir un fuerte calor que va a ocasionar en las dos casas, en las dos viviendas, un fuego tremendo. ¿Cuál creen ustedes, hermanos, de las dos casas que va a ser la que se va a quemar más rápido? ¿La de madera o la de oro? La de madera. ¿Por qué? Porque es madera. Porque es material altamente flamable. Esta se quemará, es de oro, es de plata. Fíjese lo que dice la escritura aquí. Y si sobre este fundamento alguno de entre nosotros, hermanos, está edificando, está construyendo su vida en Cristo Jesús con oro, plata y piedras preciosas, otros con madera, otros con heno y hojarasca. Fíjese el verso 13, la obra, esto está hablando de nuestra obra personal, hermanos. ¿Cómo estamos construyendo nuestra obra? Bien claramente la escritura nos dice que la salvación no viene por las obras, hermano, porque la salvación la compró Cristo, no por obras para que nadie se gloríe, no porque aventaste el de 200, el de 300 en la ofrenda, ya, hermano, no, la salvación ya la compró Cristo Jesús. Amén. Pero Santiago también añade, hablando, hermanos, del libro de las obras, ¿verdad? También allá con Apocalipsis dice Santiago, muy bien, ok. Tú dices que simplemente por fe. Bueno, dice Santiago, ¿verdad? La fe sin obras está muerta. Una fe activa, hermanos, lo va a llevar ¿a qué? A hacer obras, a trabajar, a laborar para su Dios, porque Él es siervo, y el siervo obedece ¿a quién? A su Señor, obedece a su amo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que solamente hay dos lugares, hay dos hogares en los cuales podemos construir nuestra vida en Cristo. En una casa, hermanos, que fácilmente será quemada, fíjese lo que dice el verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Como el versículo habla de fuego, hermanos, muchos comentaristas, aún hermanos en Cristo Jesús, en sus comentarios y en sus clases o predicaciones, han hecho añadidura, hermanos, de decir que habla del día del juicio. No, ciertamente el versículo no está hablando del día del juicio. Está hablando, hermanos, que nuestra obra será manifiesta y va a quedar a la luz de todos, hermanos. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a desglosar ahora el verso 13. La obra de cada uno, la obra personal, se hará ¿qué? Visible, hermanos, manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día, hermanos? ¿A qué día se refiere? Es por eso que muchos dicen, se refiere al día, ¿verdad? ¿De qué? Del día del juicio. No, la palabra día en el término griego, hermanos, o para los griegos, significa en esta parte de la escritura, hermanos, un lapso de tiempo, una ocasión. ¿Cuándo es? Cuando se va a manifestar la obra que nosotros estamos haciendo para con Dios. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Cuando nosotros vamos a ser probados en fuego, hermanos. ¿No lo dice también Pedro? Que cada uno de nosotros, hermanos, así como el oro es probado en los hornos, también seremos probados. En ese momento se van a hacer manifiestas nuestras obras. Cuando se presente, hermanos, la tribulación, cuando se presente la prueba. No está hablando de la tentación, hermano, está hablando de la prueba. ¿Qué diferencia hay? Porque ciertamente en la escuela bíblica nosotros nos enseñaron, hermanos, que la prueba y la tentación es lo mismo. No es cierto. La prueba y la tentación no es lo mismo. Santiago dice, hermanos, que Dios no puede tentar a nadie. Entonces, ¿la prueba qué es? ¿La tentación qué es? ¿Cuál lleva el objetivo? ¿Quién es el que tienta? ¿Quién es el que prueba? ¿Quién es el tentador? El tentador es Satanás, hermano. Y lleva el propósito de hacerte caer. La prueba es traída por parte de Dios, hermanos, para purificarnos. Y lleva el propósito de hacernos crecer, pero muchos en el camino de la prueba, hermanos, cedemos y nos dejamos influenciar, hermanos, por el maligno.
Y de plano, hermanos, el fuego nos consume. Porque dice que nos apartará el amor de Cristo, tribulación, angustia, hambre o desnudez. Esas son las pruebas, ¿verdad? Para el cristiano, que en Cristo nos fortalecemos. Vamos a ser probados con fuego, hermanos. Fíjese bien. Vamos a ser probados con fuego. Y como nuestros hermanos miran fuego, infierno, ni siquiera la palabra infierno es bíblica, hermanos, fue una añadidura que se le hizo, más adelante hablaremos de ella, ¿verdad? Bueno, entonces, la palabra fuego, ¿verdad? Porque la palabra infierno es una palabra latina, y la Biblia no tiene nada que ver con latín, infernos, lo inferior, por eso dicen que el infierno está abajo. Cristo usó la palabra en el griego gehenna, hermanos, no infernus. Cristo no usó el latín. Entonces, bien, la palabra fuego, hermanos, tiene que ver con el sufrir. Tiene que ver, hermanos, con la purificación en los hornos. Tiene que ver, hermanos, ¿con qué? En este caso, en este versículo, con las pruebas que van a llevar a nuestras vidas. Y esas pruebas que van a llegar a nuestras vidas, hermanos, es en el momento en el que, cuando llegue tal prueba, nosotros, nuestra obra que hacemos ante Dios, va a quedar visible ante todos. Vamos a encenderle fuego, hermanos, a esta casa y a esta casa. Vamos a encenderle fuego al cristiano, hermanos, que está construyendo su vida en algo valeroso. Y vamos a encenderle fuego al cristiano, hermanos, que está construyendo en algo insignificante, en algo barato, hermanos. Entonces la obra de nosotros va a quedar a la vista de todos. Oye, el hermano, ¿te acuerdas de fulano de tal? No, pues que sí. Oye, pues nomás se enfermó y ya. Nomás se le acabó el trabajo y ya no se reúnen. Ahora, el reunirnos es parte de nuestra obra hasta para nuestro Dios, hermano. No solo con reunirnos basta. Hay que evangelizar. Hay que trabajar para Dios, hermanos. En lo congregacional, en lo familiar. Pero aquí Pablo está hablando en lo particular, hermanos. En ese día que llegue la prueba, dice ahí, hermanos, y la obra de cada uno será manifiesta, será visible, porque el día la declarará, el día la manifestará, hermanos, en el momento en el que estemos probados, en el que estemos nosotros puestos a prueba. En ese momento, hermanos, nuestra obra quedará manifiesta ante todos. Pues por el fuego será, ¿qué? Revelada. ¿Qué le suena esa palabra? Revelada. Apocalipsis, hermanos, revelación. Del término griego, ¿verdad? Apocalipsis. Entonces, por el fuego será revelada. Ándele, hermanos. ¿Qué significa entonces revelada? Manifiesta. Descubierta, manifiesta. Será descubierta nuestra obra. ¿Qué haces para Dios, hermano? ¿Qué hacemos para Dios? No, hermano, no. Yo he oído millones de veces, ¿verdad? Yo hago. Las palabras se las lleva el viento, hermano. Las palabras se las lleva el viento. ¿Por qué? Porque en el día que somos probados, a pesar de que de dientes para afuera decíamos, y yo salgo a evangelizar todos los días, y yo le predico al vecino, y yo le predico al chapo, y yo le hago, y yo le doy, y yo le llevo, y yo, el día de una prueba tan pequeña, tal persona, así mire, se esfuma de la iglesia, se va del cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, hablando de obras, dice Cristo que ¿tu mano qué? ¿Derecha? Que esta no sepa lo que hace la otra. No lo digas. No le digas a nadie cuánto ofrendas. No le digas a nadie la manera en cómo ayudas. No le digas a nadie cuánto evangelizas. No le digas a nadie el trabajo que haces para Dios. Porque verdaderamente el día en que quede a la vista de todos será el día en el que estaremos probados. Probados en fuego, hermanos. Fíjate, fuego.
en sufrimiento, en dolor, hermanos. Aún Santiago dice, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis, capítulo 1, versículo 3, cuando os halléis ¿en qué? En diversas pruebas, hermano. Tener por sumo gozo. ¿Acaso estás contento, alegre, hermanos, cuando estás siendo probado? Cuando estamos siendo probados por nuestro Dios, hermanos, a ver si es cierto que somos cristianos legítimos. A ver si es cierto que podemos decir lo mismo que dijo Job. Sé vivir en abundancia, pero también en escasez, dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las mismas palabras de Job, hermanos. Así como vine, así me voy. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Diremos lo mismo, hermanos. ¿Cuántos hermanos de entre nosotros que se les ha muerto la pareja, hermanos, ya no quisieron reunirse? Porque ahora culpaban a Dios. Cuando sus hijos acá estaban, hermanos, al borde de la muerte, culpaban a Dios de tal hecho. Y siempre he dicho yo, ¿quién te ha dicho, hermano? ¿Quién nos ha dicho? ¿Quién nos ha enseñado que nuestros hijos son nuestros? No son de nosotros. Son prestados. Dios nos los ha permitido, hermanos, para cuidarlos, para educarlos, para hacerlos mujeres y hombres de bien. Pero si Él decide que mañana se vayan, es su voluntad. Pero el hombre que ha construido su vida en la madera, en el heno y en la hojarasca, se esfuma así, hermanos. Así como se quema de rápido la madera, así se esfuma la fe de tales hombres que después reniegan tanto de Dios, hermanos. Entonces, ¿vamos a escatimar en tiempo? ¿Vamos a escatimar, hermanos, en recursos? Yo no sé por qué seguimos teniendo la mente mexicana, hermanos, todavía. Les decía el domingo pasado a los hermanos en Bronzeville, a mí en lo personal me hubiera gustado, hermanos. Ese es un deseo que yo tengo en mi mente, ¿verdad? Me hubiera gustado haber nacido en la era mosaica. ¿Anda? Sí. Porque cuando papá y mamá llegaban a las sinagogas, sí, hermanos, papá y mamá llegaban a las sinagogas, pero no se sentaban juntos. La mujer tenía su lugar para sentarse. Y el hombre se paraba, hermanos, el hombre estaba ahí escuchando el mensaje de Dios. Nadie se iba. Y ciertamente la reunión en la sinagoga no se acababa hasta que el rabino se le antojaba. ¿Por qué? Porque no escatimaban en tiempo. Porque en su mente tenían bien puesto lo que Moisés les enseñó y lo que nosotros tenemos hoy plasmado en Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios. Ay, hermano, pero es domingo, hermano. Yo me quiero ir a dormir. Me duele el pelo, hermano. Bueno, Nico no le puede doler, ¿verdad? Me duelen las uñas. Me duele un ojo. Sácatelo, hermano. No importa que llegues tuerto, literalmente, hermano. No, bueno, no es literalmente, ¿verdad? Pero quítate todo lo que te estorba. También la suegra, hermano. También quítela, hermano, si le estorba. Todo, hermano, lo que le estorba. Ciertamente, hermanos, ciertamente vivimos un cristianismo bien ligero hoy, en la actualidad, porque escatimamos en recursos muy pobres para nuestro Dios. Muy pobres, ¿sí? No le damos a Dios lo que Él merece, hermanos. Él merece todo nuestro tiempo, ¿o no es así? Él merece todo, hermanos, todo nuestro corazón. Él merece todo nuestro amor. Él merece, hermanos, todo nuestro dinero. Él merece todo, porque ciertamente nada nos pertenece, hermanos. El día que te mueres no te llevas el carro. El día que te mueres no te llevas las cuentas del banco, hermanos. El día que te mueres no te llevas el trabajo. El trabajo te acaba, hermanos, y te mata. Mira dónde están los mineros de la mina Pasta de Conchos, hermanos. Se murieron y la empresa, mira, sigue ganando millones. Y ellos aún ni siquiera los cuerpos han podido sacar. Entonces, ¿vamos a escatimar en recursos? ¿Vamos a escatimar, hermanos, en tiempo? Hermano, párele a las meras 12, porque si no, se queda solo. El rabino tenía la autoridad, hermanos, total, absoluta y completa, ¿de qué? De parar
cuando a Él. ¿Por qué cree usted, hermanos, que en el libro de los Hechos se presenta en el que Pablo estaba predicando, hermanos, y dice que alargó, ¿qué? ¿Hasta cuándo? Y hubo un mexicano por ahí, hermanos, que si usted sabía, había un mexicano por ahí que se infiltró. Y ese mexicano, ¿cómo se llamaba? Eutico, ¿verdad? Era mexicano, ¿por qué? Porque se quedó dormido, hermano, y ¡pah! Se cayó. Se murió, ¿verdad? Porque se cayó desde arriba. Bueno, ciertamente, hermanos, hoy el mexicano lamentablemente se queda dormido porque no le llena la palabra. Él quiere ir al cine, él quiere ir al mall, él quiere ir al mercadito del domingo, hermanos, porque hay que ir a comprar chácharas de 10 pesos. Él quiere andar en la calle, hermanos, estar encerrado, sentado, escuchando tonterías. He oído tales palabras. No, hombre, hermano, vámonos. ¿Para qué? Estamos construyendo nuestra vida en madera, heno y hojarasca. Y cuando llegue la prueba, así mira, nos vamos a quemar. Dice el versículo siguiente, hermanos. El versículo siguiente. Para poder agarrar el hilo nuevamente, leamos el 13. La obra de cada uno personal se hará manifiesta, se hará visible, porque ¿el día qué? El día que seamos probados, el lapso de tiempo, hermanos, la declarará, la hará manifiesta, pues por el fuego será revelada. Pues por el fuego será descubierta, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, ¿la qué, hermanos? La probará, la examinará. A ver, préndale lumbre. ¿Ustedes creen que una casa construida de oro, plata y piedra se queme, hermanos? Yo digo que no. ¿Cuánta temperatura necesita el oro para ser fundido, hermanos? Muchos grados. Allá en la fundición donde yo laboraba, hermanos, fundíamos también una aleación con plata. Y el cobre, que es uno de los metales blandos, mínimo necesitaba 1000 grados. El metal que se funde más rápido, hermanos, es el aluminio a 600 grados. Una casa de esta magnitud, con oro, plata y piedras preciosas, no se quema, hermanos. No se quema. Pero una casa de madera, de paja y de hoja seca, así mire, se quema inmediatamente. Verso 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. De la misma manera, hermanos, de la misma manera que aquella persona, de aquel hombre, de aquella persona, hermanos, que ¿qué hizo? Verso 8, que plantó y que regó y que otro vino y trabajó, hermanos, ¿en dónde? En el campo. Dice la Escritura, van a recibir ¿qué? Su recompensa. Hermanos, ¿cómo queremos los mexicanos, verdad, que nos paguen? Si dicen por ahí que los mexicanos hacemos como que trabajamos, bueno, los patrones dicen, bueno, yo hago como que te pago. Ciertamente, hermanos. Nomás el jefe se va y me pongo sentadito, ¿verdad? Ahí el jefe llega y trabaje y trabaje. Hacemos como que trabajamos. Bueno, el patrón hace como que nos paga. En la obra de Dios, hermanos, no tenemos un chequeo de tarjeta, no tenemos un récord de asistencia. Si hoy no voy, si el domingo me quedo dormido, ¿qué? No tengo un récord. No hay una tarjetita donde diga, el hermano vino 20 veces. No me pasa nada. Eso es lo que pensamos. Eso es lo que creo. Eso es lo que pienso, hermanos. Yo. Pero en el trabajo secular, cuidado y faltes, porque te rebajan el cheque, te castigan. Bueno, hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra obra va a ser manifiesta y nuestro Dios sabe lo que estamos haciendo. Y nuestro Dios dice, hermanos, aquí en su palabra, si permaneciere la obra de alguno, esa obra de nosotros, cuando viene la prueba, cuando viene el fuego, se está quemando esta, se está quemando aquella. Si permanece en pie, ¿usted cree que esta va a permanecer en pie? No, hombre, hermanos, así mire. Las casas de Infiernavit, lo bueno es que en Monterrey no hay movimiento telúrico, pero el día de mañana que haya un movimiento telúrico, agárrese, hermanos, porque las casas de Infonavit se vienen abajo. Ese día será el día del fuego. ¿Cómo? El día de la prueba, hermano.
Ah, qué bonitas casas. Mira, 300,000 pesos. Ajá, vas a pagar 1,000,000 cuando la acabas de pagar. Qué bonitas están. Ajá, ¿puro qué? Unicel. No tiene techo, hermano, arriba. No tiene placa. No tiene columnas. Todo es sintético, hermano. El día de mañana que se mueva la tierra, olvídate, se van a caer encima de nosotros, hermanos. Entonces, si la casa permanece, olvídate que esta permanezca, hermano. Tienes que construirla aquí. No escatimes en tiempo. No escatimes en tiempo, hermanos. Que si estoy malo, bueno, si estás malo, vete al hospital. Allá están los enfermos. No escatimes en tiempo. ¿Por qué no vino, hermano? No, hermano, es que estaba bien malo. Dijo una vez un hermano: hay 2 razones por las cuales no. ¿Cuál es, hermano? Que estés internado. O la otra, pues que te mueras. Ah, tanto, hermano, pues sí. Que te duele el ojo, te va a doler aquí y allá, hermano, como quiera. ¿O no? Y si te mueres, pues ya te vas para el tártaro, digo, te vas para el cielo, hermano. Ah, no, ¿verdad? Todavía no. Bueno, cada quien sabe, hermano, la obra que ha hecho. Entonces, fíjese bien. Si permaneciere la obra de alguno, después de la prueba, hermanos, después de que venga el fuego, después de que ha sido probada, hermanos, totalmente nuestra obra, dice que sobreedificó, después de que quedó en pie, a pesar de que sí va a recibir daños, bueno, probablemente va a quedar ahumeada, hermanos, probablemente algo golpeada, pero no se va a derrumbar. ¿Qué nos recuerda? Mateo capítulo 7, hermanos, versículo 24 en adelante, donde se dice Cristo, lo explicamos la semana pasada. El que tiene oídos para oír, oiga, ¿verdad? Siempre decía Cristo en eso en las parábolas. Mateo 7, 24 dice el Cristo, hermanos, ¿verdad? Que ciertamente un hombre edificó su casa sobre la roca. Un hombre prudente, hermanos. Y fíjese, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Y vino el temblor, vino la lluvia, lo que nos acontece todos los días, hermanos. Descendió viento, lluvia, ríos, etcétera, y la casa no cayó. Pero otro hombre insensato, se ha descerebrado, hermanos, edificó su casa sobre lo movedizo. Vino un pequeño terremoto y vino el agua, vino esto y se cayó. Y fue grande su ruina, hermanos. Esta casa queda en pie, dañada probablemente, porque las pruebas, hermanos, son ¿qué? Sufrimiento, sí. Dígalo, hermano. Vamos a ser probados, pero vamos a quedar en pie. El día en el que eso pase, dice la Escritura, hermanos, dice aquí la palabra, el día en el que permanezca la obra en pie que estás haciendo, después de la prueba, recibirás recompensa. Al igual, hermanos, que el sembrador, al igual, hermanos, que la persona que solamente va y riega la plantita, vas a recibir recompensa. Termino con el verso 15, hermanos. Fíjese bien, tanto en el verso 13 y verso 14 y verso 15, siempre dice las mismas palabras el apóstol Pablo. Si la obra de alguno, la obra de cada uno, si la obra de alguno, otra vez, si la obra de alguno, ¿qué le pasa, hermanos? ¿Cuál? Esta. ¿Qué va a pasar? Él sufrirá pérdida. ¿Total? ¿Total, hermanos? Sí. Una pérdida terrible, hermanos. El versículo 15 no nos habla, hermanos, de la doctrina del calvinismo, hermanos, de una vez salvo, siempre salvo, por lo siguiente: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dicen los calvinistas, hermanos, y algunos bautistas hasta el día de hoy, que bueno, pues te puede pasar lo que te pase, ¿verdad? Pero puedes pecar, puedes hacer lo que sea, además la salvación ya la tienes para siempre. Este versículo no habla de eso, hermano. Este versículo no habla ciertamente de que ya eres salvo para todo el tiempo, no. Lo que está diciendo es que en este momento, en este instante, hermanos, cuando nuestra vida es considerada o es construida bajo cosas altamente flamables, vendrá la prueba en fuego y se va a quemar, y va a ser muy grande lo que vamos a perder, hermanos. Muy grande.
¿Cuántas personas les ha pasado tal cosa? Y les pongo como ejemplo, hermanos, aquel hermano que era bien fiel en la iglesia, un hermano fiel en la iglesia, hermanos, a la iglesia, fiel a Cristo, hermanos, fiel a su Dios. Pero un día le llegaron al precio en su trabajo, hermanos. Era chofer. Y le dijo el patrón: si el domingo vas y me echas un flete, mira, 4 veces te voy a pagar lo que comúnmente te pago. Y dijo un hermano: no me tienten que no soy fuerte, ¿verdad? 4 veces. Y luego le echas números y dices: pues ya saqué para mi tele. Ándele. Muchos domingos se desapareció después de haber sido un hombre fiel. Y en uno de esos domingos, hermanos, tuvo un accidente y murió. ¿Qué pasó? Fue grande su ruina. Pero él murió. Ya no tuvo oportunidad, hermano. Este hombre del que está hablando Pablo, sí tiene oportunidad, por eso habla, se salvará, o se salvó, ¿verdad? Dice aquí. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Queda entender que aún la persona, hermanos, que ha construido su vida ahí y que viene a la ruina total, hermanos, fíjese qué terrible es. Cuántas familias hemos visto en Cristo Jesús que vienen enteras, adoran la familia completa, y después, hermanos, de haberse alejado de Cristo, cuando llegó la prueba y acabó con ellos, se desmoronó la familia. Pero ahí siguen. Muchos de ellos, aún la misericordia de Dios los alcanza. Esto es lo que significa el versículo que estamos estudiando, el verso 15, hermanos, la mitad. Es lo que significa. La misericordia de Dios los alcanza, hermanos. Y Dios tiene paciencia porque Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Él nos ama, nuestro Padre Celestial. Y Él, hermanos, nos ha dado la oportunidad que aún estando en vida podamos nosotros retornar. Por eso dice aquí esto. No es que, bueno, ya te perdiste, pero no te perdiste. ¿Cómo? Si ya eres salvo siempre. No. Tiene la oportunidad dicha persona, ¿de qué? De regresar a Cristo. Tiene la oportunidad tal persona, hermanos, de retornar a Cristo. ¿Por qué? Porque mientras no muera o mientras no venga Cristo, hay oportunidad. Qué lástima para aquellos hermanos que teniendo oportunidad la desaprovechan y van a dar cuentas a Dios. Se acaba su vida, mueren y se van sin Cristo. Y es más lamentable escuchar de algunos predicadores decir en su funeral o en el momento en el que lo están sepultando, decir: pues él fue bautizado, Dios va a tener misericordia de ellos. No es cierto, hermanos, eso es mentira. Dios no va a tener misericordia del hombre o de la mujer desobediente. Dios va a tener misericordia del hombre y de la mujer que guarden sus mandamientos, hermanos. Y tal hombre que ha estado acá y muere, no guardó los mandamientos de Dios. Así que, amados hermanos, para concluir, solamente menciono el verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Ándele, aquí hay mucho que analizar, porque también el verso 16 lo hemos interpretado de una manera errónea. Muy errónea y muy errada. Amados hermanos, la exhortación de esta noche de parte del apóstol Pablo para todos y cada uno de nosotros, hermanos, incluyéndome a mí mismo, es, hermanos, que no escatimes. Que si ya son las 12 de la medianoche, no importa. Si te desvelas para otras cosas, no importa, hermanos. No escatimes en tiempo. No escatimes en dinero. No escatimes en nada, hermanos, para que nuestra vida sea, hermanos, construida en lo más preciado. Mételo en tu cabeza, hermano, guárdalo en tu corazón. Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo. Fíjate, y lo decimos, lo recitamos, lo aprendemos de memoria, pero no lo aplicamos porque no amamos a Dios con todo. Lo amamos con una parte de nuestro corazón, ¿o no es así? La Escritura dice: amarás al Señor tu Dios, ¿con qué, hermanos? Con todo tu corazón. ¿Seguros? Con todo tu corazón. Pero el domingo decimos: es que no puedo ir, hermanos, o me tengo que ir porque ya viene papá para acá,
porque ya viene mamá, el primo, la tía, el vecino, la vecina. ¿Y qué? Pues los amo, hermano. Entonces no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, o sea, toda tu vida, hermanos, y todas nuestras fuerzas, hasta que desmayemos totalmente. Amén. No escatimemos, hermanos, en números. Así como queremos tener nuestro hogar, el más perfecto, el mejor de lo mejor, hermanos, tener lo mejor en nuestros hogares, no escatimes en la construcción de nuestra obra para con nuestro Dios, porque de lo contrario, mira, esto se va a quemar, y bien quemado, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿alguna pregunta, hermanos, comentario que hacer en esta parte de la Escritura? Hablen hoy o callen para siempre. Pues el fuego en la madera, heno y hojarasca va a mostrar la impureza, pura ceniza. Pero el fuego en lo que es mineral siempre va a mostrar la pureza y hace un lado la impureza. Sí, la saca toda la impureza y sale a brote lo más hermoso. Y allá sale a brote la pura basura, hermano. La pura ceniza. ¿Y para qué sirve la ceniza? Digo, para ponerte el hambre, no sirve para nada, hermano, la ceniza, ¿verdad? Entonces, ahí está. No hay camellón. Ahí están los dos caminos. ¿Por dónde vamos? Hermano, pero ya me bauticé. ¿Y eso qué? ¿Quién nos dijo, hermanos, que ya está garantizada la vida eterna? Ahora hay que obrar para Dios. Está garantizado porque dice en los que son fieles y siguen al Señor hasta el final. Pero el que sigue hasta el final, Pues es fiel hasta la muerte. no hay garantía de que nosotros, pues ya me bauticé, ya soy salvo. No te reúnes entre semana, ofrendas 10 pesos, no vas a evangelizar, te vas el domingo a las 11:20, pues, ¿cómo podemos decir que tenemos garantizada la vida eterna? No, hermano, pues ya me reuní el domingo. Y luego por ahí salen, hermanos, bien aguzados, ¿verdad? El domingo es el único día establecido por las Sagradas Escrituras de reunirnos. Llega a las 10:20 y se va a las 11:40. Ni siquiera se espera el amén, ni a saludarse los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Pues estamos construyendo nuestra vida en cosas superficiales que se van ¿qué? A quemar. No escatime tiempo. Dice el hermano, ya se tardó bien. No importa, hermano, usted apague el tiempo. No hay tiempo. No, hermano, pero la Biblia dice hacer todo decentemente y con orden. Para unas cosas somos bien bíblicos, pero para otras no, ¿verdad? Ciertamente, hermanos, el mensaje del apóstol Pablo va a ir al grano. Con lo que acabamos de estudiar, va a ir al grano. Y fíjese, la próxima clase, si esta clase fue dura, la próxima va a ser más. ¿Por qué? Porque va a ir ahora en contra, hermanos, totalmente el apóstol Pablo, de una vez más, de los divisionistas, hermanos, y los va a hacer garras. No yo, el apóstol Pablo. ¿No sabéis que somos templo de Dios? Entonces, ¿por qué lo destruyes? ¿Verdad? Y sabe que el templo de Dios lo destruimos cuando tomas coca. No, hombre, hermano, no está hablando de eso. Yo he oído hermanos también decir eso, ¿verdad? Un hermano por allá anduvo predicando en muchos lugares diciendo que, un chorro de cosas de estas. El apóstol Pablo no está hablando de esto, hermano. Está hablando de la manera en cómo atentamos contra el cuerpo de Cristo, no contra nuestro cuerpo. Que es bueno cuidarlo, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero aquí no va a hablar de eso. Y sabes, hermano, que cuando no te reúnes estás atentando contra el cuerpo de Cristo. Cuando no ofrendas de la manera que tienes que ofrendar, estás atentando contra el cuerpo de Cristo. Y bueno, ¿para qué les sigo, verdad? Si la próxima semana vamos a tener esta clase. Si esta fue dura, la otra va a ser 5 veces más dura. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, Bueno es dudas. alabarte, Señor, por siempre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú,
grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grande, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria.